Buenas noches, apreciables matraqueros. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como saben, cada semana llevamos algo de literatura para todos ustedes y todo el mundo que nos quiera escuchar y ver desde sus dispositivos o sus pantallas. Entonces, hoy es miércoles 9 de septiembre del 2020 para mí, pero esto estará apareciendo para todos ustedes los días sábados a las 9 de la noche. Bien, entonces continuamos con Padres en Duelo, Recuerdo y Asombro. En esta ocasión, como les había comentado la semana pasada, vamos a pasar a la sección de testimonios de este maravilloso libro. Y por cuestiones de extensión, solamente voy a poder leer un testimonio completo para que vean más o menos de qué se tratan. Y pues nada, así va a quedar para esta ocasión. Antes que otra cosa suceda, les recuerdo, me pueden encontrar como Salman el Magnífico en Facebook y en el YouTube como Tolashotl. Y pueden, en las dos plataformas van a estar montados estos videos para las personas que prefieren el Facebook, pues ahí va a estar este video, y también para las personas que prefieren ver las cosas en YouTube, también por allí lo van a poder consultar, lo van a poder compartir. Entonces, Padres en Duelo, Recuerdo y Asombro. El testimonio que vamos a leer se llama Alas del Colibrí, de Pilar Quijano de Pliego. Ella es madre de 3 hijos, especialista en desarrollo humano y tanatología. Sí. Alas del Colibrí, Pilar Quijano de Pliego. Parentalidad. Éramos la familia perfecta. José mi esposo, José nuestro hijo mayor, luego mi hija querida y mi chiquito. José era el típico farol de la calle y oscuridad de su casa. Él representaba para la familia una imagen con muy diversas facetas. Para su papá, José era su amigo, el cómplice con el que se confabulaba para comprar un coche nuevo o una motocicleta, para planear algo que a los otros no significaba ceder. Para mi hija, que entonces tenía 19 años, José era el hermano guapo, grande, fuerte y en ocasiones abusivo. 7 años menor que José, su hermano también sentía que era un poco abusivo. Maternidad. José era mi chayotito, a veces con grandes espinas y a veces lisito. Mi relación con él era difícil y caótica. No se dejaba querer y yo no podía acercarme o acariciarlo. Este recuerdo hizo muy difícil y doloroso el duelo. Premoniciones. Un par de semanas antes de la muerte de José, él les había dicho a sus amigos que cuando muriera le llevaran a su entierro rosas rojas y mariachis, y les aconsejó que se cuidaran entre sí. Muerte. José tenía 20 años cuando murió. Estudiaba desde hacía año y medio en Querétaro y solo venía a casa los fines de semana. A él le gustaba organizar frecuentemente reuniones o fiestas con sus amigos. A una de esas reuniones se presentó un joven con una motocicleta muy arreglada y peligrosa. José había tenido motocicleta desde los 15 años de edad y siempre que se subía a una de esas máquinas se le veía inmensamente feliz. Tengo la certeza que esa era su pasión y bastaba con mirarlo para saberlo. Tal vez eran esas sensaciones de velocidad y libertad las que iluminaban su vida.
Una noche nos llamó un desconocido para informar sobre el accidente sufrido por José. Inmediatamente nos trasladamos a Querétaro, pensando que tal vez se había roto la pierna o las costillas. No podía admitir la muerte y en principio me sentí aturdida, en shock y en abierta negación. En el camino se presentaron innumerables pensamientos e hice todo tipo de ofrecimientos a Dios: dejar de fumar, no volver a decir palabrotas, dar mi vida en lugar de la suya. Lo que fuera se me ocurría con el propósito de revertir el destino. Pero al llegar al lugar donde José se encontraba, mi corazón se aceleró, se encogió, se estremeció y el olor a muerte se me quedó por varios años. Estábamos en la morgue del Ministerio Público, en donde, por cierto, fueron humanos, amables y rápidos en sus gestiones. Eso lo agradezco hasta el día de hoy, 20 años después. Sucede que José muere, así, en frío, como si nada, y nuestra familia queda hecha añicos, fragmentada como una gran vasija rota. Y yo, sin posibilidad de saberlo, sumida en una ignorancia total, diciendo: en eso no quedamos, no se vale. Atrapada en un patético sentimiento de injusticia que hacía que el universo entero, con todo y sus planetas, se estremeciera como si fuese a ser absorbido por un hoyo negro. Sin esperanza alguna, sin poder pensar con claridad, con un dolor tan profundo que casi ni sentía estar viva, con un enojo tan grande que creí estar perdiendo la lucidez. Sentirme en la locura me producía miedo. Intentaba darme cuenta del tiempo y tan solo pensar en la hora siguiente representaba un acto de verdadero heroísmo. Vivirlo aún más. Mi corazón estaba dividido, partido por una lanza ardiente. Pensaba cómo les daría esta terrible noticia a mis otros hijos que estaban en casa. Quería protegerlos de lo imposible y acunarlos. Incluso en ese momento no sabía cómo abrazarlos y besarlos. De aquel día me quedan recuerdos imborrables, perdurables como el olor de la muerte y del formol, el traslado a la Ciudad de México, el velorio, el entierro, la inimaginable desolación. Cada uno de sus amigos llegó al entierro con una rosa roja. No hubo mariachis. Duelo. Comenzó la etapa más difícil de mi vida. Tenía que seguir viviendo aún sin desearlo, sin saber si podía hacerlo o si quería intentarlo. Voy a describir cómo me sentía. Imagina una persona enojada, terriblemente enojada con la vida, con los vivos, con Dios, llena de envidia por la existencia de familias completas, enojada con José, porque se había muerto sin tomarme en cuenta, sin despedirse, dejando todos los te quiero sin decir, con un profundo sentimiento de desolación, aislamiento y la desesperanza que todo lo inunda. Sí, me sentía hundida en un vacío que no creía jamás poder llenar. Comenzó ese tiempo sin tiempo, en el que me fui quedando sola. Lo único que me decían las personas allegadas era: si me necesitas, me llamas. ¿Cómo iba a llamar a alguien si no había vivido la misma experiencia? Estaba sola, buscando, leyendo, sintiendo, y mi soledad, el dolor y la rabia crecían y crecían cada día más. Yo le compré su primera motocicleta y aunque muchas veces me sentí culpable por haberlo hecho, hoy
a la distancia. El recuerdo de su rostro feliz al conducir es algo de lo más bello que poseo para guardar en la memoria. En realidad, nadie quería acercarse a mí, tan cortante, enojada, amargada y agresiva. Recordé entonces lo que mis tías me habían contado acerca de la muerte de mi padre. Fue una terrible injusticia, porque no solamente nos quedamos sin el hermano, con él también murió mi mamá. Ese comentario fue, sin duda alguna, mi primera palanca hacia la búsqueda de una salida del hoyo negro en el que me encontraba. José falleció a finales de agosto y para diciembre todo era un caos. Mi esposo se dedicaba a trabajar, trabajar y trabajar. No sabía qué más hacer para protegerse y protegernos. Estaba atrapado con su dolor, bloqueado en sus sentimientos, impotente ante la realidad, viviendo entre la ausencia y la vida misma. Mi hija, que se había peleado con José el lunes que él se había ido a Querétaro, sufría la culpa y el dolor. Yo la sobreprotegía, la comprendía, la amaba, pero la vida seguía inexorable y ella retomó estudios, amigos y cotidianidad. El más pequeño padecía, además de la muerte de José, el cambio de escuela. Una tarde en la que me encontraba ausente por un viaje que realizaba con mi hija, recibí la noticia de que a mi hijo se le había reventado una úlcera. Regresé a casa inmediatamente, atormentada, culpable e impotente porque temía una desgracia. El problema no era grave, pero mi reacción parecía desproporcionada para quienes pudieran ignorar las hondas raíces de dolor que habían anidado en mi alma. En enero recibí la llamada de que mi hija se había accidentado al dirigirse a la universidad. Comencé a temblar, no podía manejar y le pedí a Pepe, mi vecino, que me llevara al lugar. Me preguntaba, ¿qué más me puede pasar? ¿Que no es suficiente? ¿Es esto un castigo de Dios? ¿Puede alguien sufrir tanto? ¿Es esto justo? Y la clásica pregunta sin respuesta que ronda el pensamiento sin piedad, ¿por qué a mí? Esa mañana mi marido encaneció. Mi corazón seguía atormentado. Yo investigaba, preguntaba, leía, buscaba esperanza y consuelo. Y llegó el milagro. Estaba sola en casa, realmente sola. Y se me empezó a revolver el alma y el cuerpo también. Me salí al jardín para increpar a gritos a Dios, para expresarle mis sentimientos de injusticia y mis interminables recriminaciones, mi llanto del alma y gritos desgarradores. De pronto se hizo presente la náusea, el vómito, y caí exhausta sobre el pasto. Un colibrí se acercó y me acarició por momentos que creí eternos. Pobre Pilar, me dije, ya te volviste loca. Esto no sucede. Pero el colibrí me acarició con su ala y se produjo una sensación distinta dentro de mí. Ese sentimiento no lo olvidaré jamás, como si el vacío se estuviera llenando de la paz, el amor y la gratitud que necesitaba. Entonces pedí perdón a Dios y dije, no solo me oíste, sino que te importa lo que me pasa. De ahí en adelante me llené de una nueva energía que aún permanece conmigo. Cambió mi vida, me dejé acariciar por Dios. Por esos días me encontré con la esquela del hijo de una amiga y fui a verla. Había transcurrido un año de la muerte de su hijo y decía sentirse bien. Me prestó un libro que leí
3 veces esa misma tarde. No era la gran obra literaria, pero me daba la posibilidad de la esperanza, eso que ya no tenía y que necesitaba tanto. También ofrecía el consejo de trabajar el duelo en grupo y esa sugerencia me sacudió la conciencia. Reuní a 5 madres que habían perdido a un hijo y fue así como inicié en la misión de formar grupos de apoyo y autoayuda para padres en duelo. Mensaje. Lo que he aprendido del duelo, hoy lo ofrezco a quien le pueda servir. Estoy agradecida. Hoy puedo abrazar, acoger, consolar, dar esperanza y compartir mis experiencias entre otras madres. A todas les doy las gracias por abrir sus corazones y por la confianza, por esa energía amorosa y amistosa que siempre hay entre nosotras, esa empatía sanadora. Respetuosamente te digo, toma de mis aprendizajes lo que te sirva y quieras. El resto no lo tomes en cuenta. Pero existe algo de suma importancia que quiero subrayar. Hay esperanza de una vida plena y digna de vivirse después de la muerte de un hijo. Hoy me puedo perdonar por haber perdido un hijo. Puedo perdonarlo a él por haberse ido. Cada uno llega al momento de su muerte cuando ha terminado su enseñanza, aprendizaje aquí. Ellos siguen cerca de nosotros, el amor nos conecta, nos comunica. Es posible crear un espacio amoroso y de silencio en el corazón. Allí están y desde allí los escuchamos. Vive por los vivos. La vida es un gran regalo y es para gozarla. Comparte lo que aprendes, llénate de asombro y de gratitud, reconoce lo bueno siempre, acompaña a los abuelos que sufren en silencio y soledad. El dolor de un abuelo es enorme, tiene su propia pérdida, sus expectativas y sueños en torno del nieto o nieta. Su amor es incondicional, total, generoso y tiene el dolor del hijo también. Da las gracias a tu hijo por haberte escogido como madre o padre. Da las gracias a tu hijo por lo que te enseñó mientras vivía. Da las gracias a tu hijo por lo que te enseña cada día. Da las gracias a tu hijo porque a través de la experiencia de su vida y de su muerte, tú te conviertes cada día en un mejor ser humano con más capacidad de amar y de ser feliz. Y da las gracias a Dios que nunca te soltó la mano, aun cuando vivías la oscura noche del alma. El suicidio es una enfermedad terminal incurable, de muy difícil diagnóstico y rápida evolución, especialmente entre los jóvenes. El duelo de una madre es un duelo solitario y silencioso. Al sanar, recuperas la paz y tu armonía, tu amor a la vida. Carta para una madre. Amiga, hermana, madre llena de dolores, cuestionamientos. ¿Qué te puedo decir? Te abrazo con enorme cariño tratando de entender el dolor desgarrador y terrible que te avasalla y te hace pensar que no resistirás el siguiente momento. Pero sabes, sí hay esperanza, esperanza en una vida después de la pérdida de un hijo. Te entiendo, lloro contigo. Acabas de entrar en un camino que hay que transitar con valor, energía, decisión y amor. ¿Sí? Con mucho amor a ti, a tu hijo o tu hija muerta que ahora está contigo. No permitas que se aparte de tu corazón. Él o ella están viviendo en gozo y plenitud
No lo veas en el pasado. Mírale como ahora está y piensa que la volverás a ver. Vuelca esa visión transformadora en amor a todos los que están cerca de ti, que no merecen quedarse solos. Vive por los vivos, son los que te necesitan y tú a ellos. Es posible que te sientas como anestesiada interiormente, luego un poco de negación a la que tenemos derecho, después culpa, enojo, rabia, inconformidad, envidia, desconcierto. Todos son sentimientos reales y naturales que todos experimentamos. Por favor, date el tiempo de sentir lo que a tu corazón llegue sin juzgarlo. Siéntate a sentir, abraza el sentimiento como algo sagrado, lícito y válido que te está enseñando lo que necesitas aprender y aprende. Luego, poco a poco te darás permiso de volver a vivir con un gozo diferente basado en la experiencia, en el dolor transformado en amor y el sufrimiento en una gran ternura hacia ti y hacia los demás. Deseo que mis palabras lleguen a ti y sean bálsamo útil para sanar tu herida. Te abrazo con gran amor y respeto. Pilar. Bien, así acaba este texto que está dentro del libro, testimonio. Bueno, ya para terminar, pues esto es lo que les podemos compartir. Padres en duelo, recuerdo y asombro. Coordina Imelda Ana Rodríguez Ortiz. Solo un poco para recapitular, el texto que les leí la semana pasada, cuando acabé de leer a Imelda, también lo van a encontrar en el diccionario. Como saben, cualquier información más profunda, digamos, se las pueden dar en los correos electrónicos que les vamos a compartir en el cuerpo del video. Finalmente, solamente para terminar con los comentarios de este libro, quiero decir que tiene una estructura clásica, digamos, está muy bien fundamentado, tiene toda esa ricura de los textos bien fundamentados y bien pensados, que no es una cosa fácil realmente, y que en este tipo de libros se nota la experiencia de las personas que han participado en él, tanto en la parte clínica como en la parte universitaria, en la parte digamos, profesional de este tipo de temas. Ahora, si bien algunos de los testimonios tienen esa, digamos, esa soltura, también encontramos en ellos los rastros de una persona. En este caso quiero pensar que es de Imelda, de la parte de la academia. Se nota ahí como un poco la manipulación para que el mensaje llegue precisamente claro al lector. Algo de la grandeza de este libro que a mí me gusta mucho es porque si lo vemos de la parte narrativa, de la parte de las personas que nos gusta mucho leer, lo encontramos en una primera parte, principalmente en la de Imelda, que es sumamente poético y plagado, aparte como es poético y aparte un tanto erudito, o en demasiado erudito, debido a que tiene muchísimas citas, ¿no? Entonces, pero no deja de lado, o sea, no se va, digamos, a los extremos, sino que está muy bien acompasado. Entonces, entre lo poético del tema
de lo que nos expresa, de lo que nos dice, también plagado y bien consolidado con las citas de otros autores. Eso me fascinó a mí de este libro. Y ya con la cuestión de los testimonios, igual, como comento, a los que nos gusta mucho leer, también encontramos ahí pues una cuestión, digamos, ya hacia el relato, ¿no? Entonces también, digamos, de esa forma funciona este libro. También, por supuesto, pues es la parte más fundamental, es la parte clínica, la parte académica, ¿no? Lo que realmente se está tratando aquí. Entonces, tiene cuestiones de psicología, bastantes cuestiones de psicología. Tiene simbolismo. Lo del colibrí, recordemos que el colibrí también representa en la cultura mesoamericana un nahual, y es el nahual del sol, de la parte, si no mal recuerdo, previo a la primavera o de la primavera, ¿no? Cuando el sol está naciendo. Entonces, también ahí hay ciertos símbolos muy, muy importantes. Tiene partes de filosofía, la parte del concepto de la muerte del hijo, o sea, todo ese concepto está muy bien trabajado. Yo encontré como varios fundamentos ahí, tanto filosóficos, ¿no? De la filosofía occidental, ¿no? O sea, principalmente asiático-occidental, prácticamente, nada más de ese, ¿no? En ese sentido. Recordemos que hay diferentes formas de filosofía en todas las distintas culturas. Entonces, lo que le corresponde a la parte académica, que es esto y que es de corrientes y grecorromanas, por decirlo de alguna forma, pues aquí se nota toda esa influencia. Entonces también por ahí podemos analizarlo y ponerlo como una pequeña categoría, por decirlo de alguna forma. Pero está súper bien. Eso es lo que les quería también decir. O sea, tiene distintas lecturas que de cualquier forma nos sirven. Y dentro de esta particularidad que tiene este libro, eso es lo que nos crea esa cierta y profunda empatía con esta presentación. Lo recomiendo muchísimo, realmente es una belleza, tanto en la forma como en el contenido. O sea, está muy bien hecho el libro, en serio, en serio. Y la impresión, el papel, todo o sea, tiene prácticamente todo este libro. Y pues bueno, finalmente, bueno, yo me despido, les agradezco sus ojos, sus oídos y que hayan seguido esta cápsula del día de hoy, que es Padres en Duelo, Recuerdo y Asombro. Nos vemos la próxima semana ya con otro autor o otra autora, dependiendo, no sé qué nos toque, pero pues recuerden que esta cápsula es para ustedes, se llama Derrame Cerebral, corresponde a la serie de videos en donde leemos y comentamos a distintos autores contemporáneos, ¿no? Que están vivos y que podemos convivir con ellos hoy en día, interactuar con ellos también por medio de las redes sociales y todo. Finalmente, yo soy Salman el Magnífico y eso es simple y sencillamente porque para mí todos ustedes son una chingonería.